Claudia no es nadie en su propio gobierno. Sí ganó las elecciones, sí tuvo la preferencia, influenciados erróneamente o no de millones de mexicanos, pero no es ella la que va a gobernar. Es más, aunque quisiera, no podría gobernar ella. ¿La razón? Andrés López. Andrés Manuel se ha encargado de dejar al país sin dinero, que es muy necesario a la hora de gobernar un territorio tan grande como el de México. Pero también se ha encargado de socavar la autoridad de Claudia, dejándola con menos capacidad de dirigir un equipo de trabajo que la de Gerardo Fernández Noroña para abrir una llave de agua en la regadera. El día de ayer, el actual presidente volvió a tomar un papel que no le corresponde y anunció que los titulares del IMSS, COFEPRIS y la Subsecretaría de Salud continuarán en sus puestos en el gobierno de Claudia Sheinbaum. No lo dijo ella, y que Andrés se adelantara a Claudia solamente deja ver las tensiones que se están viviendo durante la transición de gobierno de un egocéntrico y senil gobernante a una autoritaria mujer que solamente quiere figurar sin saber realmente para qué. Mientras Andrés y Claudia se preocupan por quiénes serán los encargados de rematar a México, el país está cayendo literalmente a pedazos. El crecimiento económico prometido no existe. Y aunque insistan en que estamos aprovechando el llamado nearshoring, los datos nos permiten desmentirlo, ya que el famoso boom económico mexicano no es mayor a 2 puntos base del 2018. Si ustedes vieran en una gráfica el crecimiento del Producto Interno Bruto de México y el de Estados Unidos al mismo tiempo, en porcentaje, pudieran darse cuenta cómo el milagro mexicano de la economía humanista del supuestamente mejor presidente es un fraude. Como pueden observar en esta gráfica, el crecimiento de los Estados Unidos es muy superior al de México, aunque les repitan que aquel país está mal económicamente y ustedes se lo crean. Si no me creen a mí, por ser de la oposición, al menos créanle a Gerardo Esquivel, que es un economista pro 4T, que ha anunciado el día de ayer que la desaceleración ya está aquí. La economía mexicana difícilmente alcanzará los niveles de crecimiento que están anticipando analistas, organismos multilaterales y el propio gobierno. De hecho, las revisiones del crecimiento de México han estado a la baja desde hace más de 5 meses, y en lugar de crecer arriba del 3.5% como se creía hace un año, los pronósticos de hoy es que será por abajo del 2% en todo el año 2025. Y eso fue antes de que nos enteráramos que México tiene una deuda que se antoja difícil de pagar. Bueno, ¿cómo estará la cosa de difícil en el gobierno que además de los 40,000 millones de pesos que se robaron de las Afores el mes pasado, ya iniciaron los despidos de trabajadores federales quienes hasta hoy se quejan de los abusos laborales que sufrían? Sí, me estoy refiriendo al caso de los servidores de la Nación que despidieron en Jalisco en represalia por haber formado un sindicato nacional de servidores de la Nación. Los corrieron por exigir derechos laborales y para ahorrarse el dinero de los salarios. Y claro, comenzaron por aquellos que ya no les sirven y que además les dan problemas porque no les permiten abusar de ellos. Los trabajadores despedidos se han quejado de las condiciones extremas en las que los tienen trabajando, incluyendo jornadas largas sin apoyo y traslados forzados al estado de Guerrero sin viáticos bajo la amenaza de perder su empleo. No es que yo esté muy feliz defendiendo a los mismos miserables mexicanos que, rompiendo todas las leyes, hicieron campaña para Claudia Sheinbaum, simplemente porque les pagaban un salario, aunque supieran que estaba mal, hayan votado por ella o no. Simplemente hago resaltar que el gobierno de AMLO, fiel a sus métodos, despidió a los trabajadores cuando ya no le eran necesarios, después de haber abusado de ellos, después de haberlos usado, y precisamente porque exigieron lo mismo que los hipócritas gobernantes exigen a otros empresarios. Tampoco creo que esto les llame mucho la atención a los chairos que están felices con las imposiciones de este gobierno. Leonel Godoy ha dejado en claro que a ellos no les interesa si las leyes defienden al ciudadano o no. A ellos les interesa que no les nieguen sus caprichos. Incluso llegó a decir que desconocerán las sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos y que, si es necesario, modificarán la Constitución en su artículo primero, que es el que señala las obligaciones de la nación en derechos humanos, precisamente. Si los ciudadanos que están a favor del oficialismo se quedan callados, hay muchos otros que no lo haremos.
Ciudadanos y jueces del Poder Judicial de la Federación están trabajando, cada quien por su lado, para buscar una estrategia que evite la sobrerepresentación que tanto el presidente como su ahora títere, Claudia Sheinbaum, quieren en el Congreso. Las actividades que se están programando son muchas y estén al pendiente porque se requerirá de ciudadanos capaces y comprometidos con su nación. Porque justamente es el mismo Poder Judicial el que está luchando contra la reforma propuesta por el presidente y sus secuaces, el que busca la subordinación política de sus integrantes. Los ciudadanos tenemos que apoyar y nuestro apoyo tiene que ser decisivo. Estén al pendiente. Permanezcamos unidos, porque en este gobierno están ocurriendo cosas muy raras, casi al revés, diría yo. La Guardia Nacional es la que roba las cajas registradoras de los negocios y asesina impunemente a los niños que viajan en autos. La Secretaría de Salud promueve el uso de hierbas y médicos tradicionales en sus clínicas. Las policías acusan a los jueces de no realizar bien las investigaciones. El presidente envía a la congeladora a los reporteros que no le hacen preguntas a modo. Y las escuelas promueven la dogmatización en lugar de incitar a la curiosidad científica en los niños. De la misma forma, Ernestina Godoy dijo que si los muertos no llegan a denunciar su asesinato, no hay nada que el gobierno pueda hacer para encarcelar al asesino. Así de raro están las cosas. Es más, dejando de lado esto que les acabo de mencionar, los políticos ya no opinan igual hoy que gobiernan que cuando eran oposición. Nada más escuchen a la actual secretaria de Gobernación cuando se oponía al seguro de desempleo y a la pensión universal porque iban a utilizar dinero público para financiar las pensiones de la gente. Esto fue en 2014, cuando ella pertenecía a Movimiento Ciudadano. En primer término, queremos señalar que nos declaramos en contra de votar las propuestas del seguro de desempleo y pensión universal en conjunto, porque no existe ni justificación técnica, ni jurídica, ni mucho menos lógica para hacerlo. El seguro de desempleo y la pensión universal son temas diferentes en su contenido. La suerte de una no depende de la otra. En nada se tocan. Son autónomas y en consecuencia su aprobación debe tomar diferentes caminos. No existe tampoco justificación económica, puesto que sus fuentes de financiamiento son diferentes. El seguro de desempleo pretende financiarse básicamente por los recursos propiedad de los trabajadores y la pensión universal se cubriría con dinero público derivado del presupuesto federal. ¿Cómo le ven? Uno de los problemas más grandes de los gobiernos populistas es que llevan a cabo algunas políticas económicas que son insostenibles, si no es que todas. El caso de López Obrador y Claudia Sheinbaum no es diferente. El sistema de salud del país está completamente destruido, aunque los mexicanos, algunos de ellos, insistan en que está mejor que antes, y la única razón es que se han tomado malas decisiones desde el gobierno. La escasez de medicamentos y los altos precios no es casual. Se debe a que el gobierno no ha comprado y distribuido las medicinas y la gente tiene que salir a comprarlas por su cuenta, lo que aumenta la demanda y el precio al mismo tiempo que hace que se acaben más rápido. A pesar de esto, la Secretaría de Salud ha propuesto eliminar más normas oficiales de esas que los obligan a dar un determinado nivel de atención a los pacientes. Entre las normas que quieren quitar están las de diabetes, cáncer uterino, cáncer de mama, próstata, cólera, lepra, salud escolar, hipertensión, hemodiálisis y lactancia. Simplemente ya no te quieren atender. La Secretaría de Salud solamente publicó un aviso de que las normas oficiales serían canceladas. No hubo diálogos ni nada. Obviamente que hay pacientes que quieren ampararse ante una decisión unilateral que les afecta seriamente porque les disminuye la extensión de su vida al privarles de un rigor necesario en el servicio de salud que requieren para tener una buena salud. Ahora, imagínense qué problema sería que no pudieran ampararse ante la decisión del gobierno de no atenderlos más. Pues bueno, eso es lo que está sucediendo con la propuesta que hace Morena de reforma al Poder Judicial, que realmente no es una reforma al Poder Judicial, sino una venganza contra quienes hoy forman parte de él y que no han accedido a violar la ley para conceder los caprichos al emperador Suelo que habita en Palacio. La ahora presidente electa, Claudia Sheinbaum, ya dijo que no se reunirá con la ministra presidente Norma Piña, lo que da a entender lo que ya sabíamos,
que no están dispuestos a platicar sobre la mejor manera de modificar el poder judicial del país, sino que quieren vengarse y quitarse de encima a todos aquellos que no concuerden con su forma de pensar. Si realmente quisieran mejorar el sistema judicial y la atención que reciben los ciudadanos, estuvieran modificando leyes o educando correctamente a los fiscales y a los ministerios públicos. Pero la mentira y la coacción es más fácil y muchos se dejan engañar por los gobernantes espurios que no obtienen resultados nunca, pero que saben culpar a otros de sus fracasos. También la semana pasada, AMLO mencionó a Latinos y lo acusó de haberse robado el dinero de las medicinas del pueblo. Solo le faltó decir que la culpa también es de Calderón. Los ataques del presidente hacia sus opositores no dejan de provocar intranquilidad, y es que el día 9 de mayo, Latinos reveló que la red de tráfico de influencia de sus hijos controla la red de compra de medicinas en el sistema público. Amílcar Olán, el amigo de los hijos del presidente, intervino en la compra de medicamentos en delegaciones estatales por un total de 100 millones de pesos. Claro que el presidente no menciona eso. El daño que se ha hecho a la economía del país es grande y Claudia lo sabe. ¿De qué otra manera se entiende que ahora declare que reducir la jornada laboral no es una prioridad inmediata para su gobierno? Pero ni así deja de anunciar que hará más vías de ferrocarril o trenes para el transporte público. Usa como pretexto que en Europa los trenes son baratos y que la gente los utiliza mucho, pero los datos nos muestran que más del 90% de la población europea prefiere los autos o los autobuses. El uso de los trenes es menor, el 5% en todo el continente. Además, todos los trenes en Europa son subsidiados porque no se pueden sostener por sí mismos. Y México no es un país rico como para estar manteniendo proyectos que no lo pueden hacer por sí solos. Por ejemplo, la refinería. La refinería ha costado más de 27 mil millones de dólares y aún no es capaz de producir nada. Dicen que su capacidad será de 340 mil barriles diarios y que se está construyendo en tiempo récord, pero simplemente no funciona aún, a pesar de haberse inaugurado ya en más de 5 ocasiones diferentes. Dos Bocas no ha podido producir ni un solo litro de combustible de ningún tipo. Y no lo hará hasta el 2027 o 2028 porque se saltaron partes críticas del diseño que simplemente no les permite operar. Desgraciadamente, aun cuando funcione, no ayudará en nada a mantener abajo el precio de las gasolinas porque solamente producirá 170 mil barriles diarios de este combustible y unos 120 mil de diésel, lo que no ayuda en nada al mercado local. ¿Se han dado cuenta de que la percepción de la gente es diferente en la realidad? Igual que en el caso anterior de las gasolinas, hay personas que piensan que los salarios de los trabajadores son independientes de las cuotas que pagan los patrones al IMSS. La realidad es que ese costo es del trabajador, pero el patrón solamente lo retiene para pagarlo él al seguro. ¿Por qué es así? Pues porque el gobierno prefiere lidiar con 2 millones o 3 millones de empresarios a nivel nacional que con 60 millones de trabajadores para hacer los trámites y la papelería de tus impuestos. Por eso es que creo que sería una excelente idea que cada quien cobre su salario íntegro y también que cada quien sea responsable de pagar impuestos para que se den cuenta del mugrero de servicios que reciben a cambio de su dinero. Para acabarla de amolar, además de malos, los servicios que brinda el gobierno no garantizan la satisfacción del pueblo. Durante años, los actuales gobernantes y sus seguidores se han quejado de los robos de gobiernos anteriores y de políticos corruptos, pero ahora que ellos gobiernan, nada han hecho para solucionar el problema de robo. Al contrario, la corrupción ha aumentado y los montos de dinero robados en este sexenio han sido mayores en todos los sentidos. Incluso en las mismas dependencias de gobierno, el dinero desaparece y nadie quiere investigar, como en el Banco del Bienestar, institución en donde los beneficiarios de los programas de gobierno, los programas de gobierno que han sido robados en sus cuentas bancarias e incluso extorsionados vía telefónica por personas que conocían el nombre completo de los becarios, la dirección, nombre de familiares y demás datos sensibles a los que nadie más que el banco tiene acceso. Pero las fiscalías de la República no han atendido estas quejas. Nos hemos enterado que Ernestina Godoy y Gertz Manero han espiado a miles de ciudadanos de manera ilegal al no contar con una autorización judicial para hacerlo. Gertz Manero ha espiado a 135 mil ciudadanos y Godoy solamente a 48 mil. En ambos casos, sin resultados, sin delitos resueltos o víctimas rescatadas. ¿Aquí no vamos a hacer una reforma? ¿No votaremos para que el pueblo seleccione a sus fiscales? Lo bueno, si es que podemos llamarle bueno, es que el viejito sonso ya reconoció que su sexenio ha sido un fracaso. Al menos por 2 días consecutivos, dijo comprender que la destrucción del sistema de salud no había servido de nada, puesto que el INSABI no hizo su trabajo. ¿Y cómo iba a hacerlo si la dependencia solamente se diseñó para que los funcionarios pudieran desaparecer de ella 5 mil millones de pesos que todavía andan perdidos? Un tropiezo administrativo, le llamó el presidente. Yo diría que más bien fueron las muertes de más de 800 mil mexicanos
que no tuvieron ningún acceso oportuno a los servicios de salud del país porque el señor decidió jugar al administrador sin responsabilidad y perdió. También reconoció que sus acciones en contra de la inflación no han sido buenas, pero no porque esté senil ni nada, sino porque la inflación llegó a casi 5%, la tasa más alta del año y debida principalmente a los productos agropecuarios, los que el presidente y su camarilla de inútiles serviles funcionarios decían que habían apoyado como nunca se había hecho en ningún otro sexenio. Lo que nunca ha reconocido, y que no creo que lo haga, es que influyó directamente en las campañas presidenciales al apoyar directamente la candidatura de Claudia Sheinbaum a través de programas sociales, lo que obviamente es ilegal. Al menos así lo determinó el Tribunal Electoral, ante lo que el presidente se mostró asombrado, como hipócrita que es, porque según él no hizo nada, pero sí hizo. Logró que a Claudia se le pueda declarar como ilegítima. Sí creo que AMLO no haya hecho nada. El Tren Maya, construido con tecnología de punta, como afirmó el decrépito gobernante, tiene muchas de sus secciones ya terminadas bajo el agua debido a las recientes lluvias en la península de Yucatán, en la región de Bacalar. Se le había advertido, pero decidió que solamente él tenía la razón y se saltó todos los procesos legales. Incluso, en un chiste más de este gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente no quiso hacer nada para detener la destrucción de la selva maya por la construcción de este fallido tren. Pero por una estatua, hasta pidieron estudio de impacto ambiental. México está entre los países con más homicidios. Con AMLO ha disminuido la escolaridad de los niños y la educación es de peor calidad. 30 millones de personas dejaron de tener acceso a servicios de salud, lo que llevó a que ahora sean 50 millones de ciudadanos indefensos en el país. El gobierno se intenta volver autoritario y concentrar los tres poderes de la Unión en la figura del presidente de la República, mientras el Estado se vuelve débil y con poco margen de acción. Nada de esto puede ser bueno para los mexicanos. México se vuelve mediocre y la corrupción es tanta que la ilegalidad predomina mientras nos hundimos en la violencia y millones de mexicanos estamos buscando un camino para salir de esta situación. Propuestas hay muchas, pero solamente una prosperará: la que logre unir a los ciudadanos del país entero bajo un solo liderazgo. Guadalupe Costa Naranjo, Emilio Álvarez y Casa y Amado Avendaño han estado pujando por lograr un partido político nuevo que represente más opciones que no sean PRI y PAN, porque ya sabemos que estos últimos dos están echados a perder desde adentro. No hay vuelta de hoja. Pero vemos muchos que no estamos tan convencidos o tan seguros de que un partido político encabezado por los mismos que dirigían al PRD sea la mejor opción. Tampoco es opción el partido que dice Osorio Chong que quiere formar, porque este último está destinado a llenarse de políticos advenedizos, como ha ocurrido con todos los demás. Al menos en el de Álvarez y Casa y demás, proponen que los dirigentes no busquen puestos de elección popular, lo que sería un excelente candado, pero siento que faltan más. Hay que buscar candados para que sean los ciudadanos los que tengan el control de ese partido y no políticos que ya no encontraron hueso en otros lados. Un solo trabajo tiene el viejito Chairo número 1 y no puede hacerlo. El presidente ha pedido a los mexicanos que si sienten que su actividad comercial, aquello a lo que se dedican, los pone en riesgo, pues simplemente cambien de actividad, que él no va a hacer nada al respecto, como si no fuera su responsabilidad la crisis de seguridad por la que está atravesando México en estos momentos. Declaraciones como esa son las que me confirman que el anciano siempre fue un peligro para México y que lo seguirá siendo mientras tenga seguidores que lo idolatren y le digan que sí a todo. México era un país que crecía económicamente al 2.5% anual en promedio hasta que llegó Andrés a la presidencia. Los mexicanos que vivían en condiciones de extrema pobreza disminuían cada año hasta que llegó Andrés a la presidencia. Los problemas de seguridad cada vez se sentían menos en la población en general hasta que llegó Andrés. Solamente faltaban 20 millones de personas de tener acceso al sistema de salud en México y ahora con Andrés son 50 millones. La educación estaba mejorando todo el tiempo y los maestros tenían un sistema de competencias para mejorar cada vez más hasta que llegó Andrés. Y sí, la culpa es solamente de Andrés Manuel López Obrador, de nadie más. En los años 80, durante mi infancia, recuerdo cómo las personas se quejaban del poder que tenía el secretario de Gobernación, que era quien controlaba las elecciones del país. Y recuerdo cómo la gente festejaba cuando se creó el Instituto Nacional Electoral, porque eso daba certeza al conteo de los votos. Hoy con Andrés vuelven aquellos tiempos que, y él, aprovechándose de la mente débil de sus miles de seguidores, quiere que volvamos a ese periodo en que el secretario de Gobernación decidía los ganadores, que siempre eran los que el presidente quería.
Las intromisiones de la señora alcalde al presentar desde la mañanera y aprovechando la exposición que tiene ante los medios de comunicación una defensa en favor de la distribución de diputaciones plurinominales, a favor de la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, no es otra cosa más que la intromisión del presidente en un instituto que debe ser autónomo para garantizar que la voluntad popular sea respetado. Así como Andrés promueve el regreso del sistema político de los 70s y 80s, de esa misma forma pretende regresar todo a las mismas condiciones en que estaba en esos años. La Agencia Internacional de Energía ha destacado que en lo que va del año, México registra la mayor caída en la producción petrolera a nivel global. En mayo específicamente se produjeron solamente 1.500.000 barriles diarios de petróleo, números que coinciden con la producción de Pemex en los años 70, que es la época en la que el presidente se quedó estancado, fijado, o de la que no quiere separarse jamás. Por eso, es importante que Claudia Sheinbaum se separe de Andrés Manuel López Obrador lo más pronto posible. Siempre he dicho que Claudia, al igual que Andrés, es un peligro para México. Y no pienso que esté equivocado, pero creo que el peligro será mayor mientras Andrés tenga influencia en las decisiones de Claudia, ya que esta mujer se observa más sensible a las opiniones del mercado y los inversionistas, y creo que una vez que Andrés no esté involucrado en la toma de decisiones, será más fácil llegar a acuerdos con ella que sean beneficiosos para todos, porque no es tan intransigente como el cínico, hipócrita y mentiroso que está ahorita en Palacio. Al menos eso se puede deducir porque los anuncios que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tienen que ver con los precriterios utilizados para el paquete económico del 2025 hablan de que ya no hay dinero. Y Claudia parece haberlo entendido bien, ya que anunció que sería hasta el año 2026, que no es cierto, pero démosle el beneficio de la duda. ¿Cuándo se podría aplicar el apoyo prometido a las mujeres de 60 a 64 años de edad? Y es que el país está tan endeudado porque se han tomado tan en serio eso del año de Hidalgo que el 2024 se ha convertido en el año con mayor gasto gubernamental y obviamente con mayores robos y desapariciones de dinero. 0 encarcelados o investigados, por cierto. La prueba de fuego del país y de los mexicanos serán los últimos 30 días de este malhadado gobierno. Un periodo en el que el presidente probablemente tenga a su disposición un Congreso con la mayoría suficiente para aprobar al vapor la destrucción del Poder Judicial, ejecutar la regresión al sistema político de los 80s e incluir en la Constitución algunas otras obligaciones que implicarán una mayor carga financiera para el gobierno entrante. Todo con la dedicatoria del rencoroso presidente que solamente busca aplastar y destruir a todos aquellos que en algún momento le negaron su apoyo. Claudia aparentemente le dice que sí a todo, pero a menos que Andrés López tenga un as bajo la manga que le siga sirviendo cuando deje de ser presidente, lo que va a pasar es lo mismo que le pasó a Luis Echeverría, que terminó siendo embajador en unas islas alejadas de toda la mundanal política mexicana para que no estorbara a su mejor amigo, José López Portillo. Las imposiciones de Andrés no deben durar mucho y los cambios del gabinete de Claudia creo que serán casi inmediatos, pero démosle tiempo al tiempo. Mientras tanto, las acciones de Andrés Manuel siguen acumulando pólvora en una bomba de tiempo que va a estallar en manos de Claudia y que requerirá de mucha ciencia y estrategia política para sacar al país adelante. México ha retrocedido en todos los ámbitos y la población está comenzando a resentir esos cambios. La productividad está bajando, retrocedimos en educación, retrocedimos en vacunación, la deuda se ha incrementado, el gobierno actual no hace nada para resolver esos problemas, al contrario, sus acciones dicen que les vale gorro lo que está sucediendo y la situación en la que dejarán el país. Bueno, ni siquiera los defensores del voto de Morena han sido capaces de cumplirles porque no hay dinero y el que hay se lo están robando porque pues ya se van. Las cosas están raras en el país. Los periodistas están pensando en desterrar el neoliberalismo y apoyar la reelección. Los panistas hablan de inclusión y portación de armas para los ciudadanos. Los delincuentes se quejan de que los ciudadanos no los dejan robar y el gobierno de plano no hace nada al respecto. ¿Para qué lo queremos entonces? La única razón de ser de un gobierno es atender y apoyar a sus gobernados, pero en México parece ser que lo entendemos exactamente al revés. Que los gobernados tenemos que atender y apoyar a los gobernantes. ¿Qué pensarían los fundadores de México de hoy si nos vieran? A mí me daría pena, porque estarían viendo que México es un país bizarro en donde ocurre exactamente lo opuesto de lo que debiera suceder. El presidente ha enfocado sus baterías en atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a sus integrantes,
Si estuviera realmente preocupado por el desempeño de la justicia en el país, el señor estuviera cambiando leyes y mejorando los procedimientos. Estuviera educando a las fiscalías y capacitando a los ministerios públicos para cumplir con las leyes y evitar que los jueces liberen a los sospechosos, porque las carpetas están mal armadas o las denuncias no están debidamente justificadas y probadas. Los ataques del diario hacia la Suprema Corte y su ministra presidente solamente dejan ver qué tan cobarde puede ser un presidente como AMLO, un ser pequeñito y rencoroso. Si el presidente realmente quisiera resolver el problema de la corrupción, la información relacionada con los hechos de corrupción de este sexenio estaría fluyendo y las denuncias por robo se hubieran interpuesto. Pero la realidad es exactamente al contrario. El gobierno federal ha clasificado como reservada por 5 años la información relacionada con la investigación del desfalco de Segalmex. Con ello, buscan impedir que el público, el pueblo, nos enteremos de los detalles de las investigaciones y las denuncias presentadas. Justo lo contrario de lo que debería ser si realmente estuviera buscando solucionar los problemas. La Unidad de Inteligencia Financiera, el organismo que supuestamente debiera de estar investigando los crímenes ejecutados con recursos de procedencia ilícita, está investigando a ciudadanos libres que no han sido acusados de ningún delito por la sencilla razón de que se les considera enemigos jurados del gobierno. ¿Cómo puede un ciudadano convertirse en un enemigo jurado de su gobierno? ¿Cuál es la línea que divide a los ciudadanos preocupados por su país de los enemigos jurados del gobierno? Esos discursos que cada vez se emplean más en el oficialismo no me dejan tranquilo. Se parecen mucho a los empleados por Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Discursos en donde los gobernantes arrollaban con las palabras las libertades de los ciudadanos. Hablan todos los pro Morena de que la libertad de expresión es la característica de este sexenio. ¿Qué será cuando se enteren que ha sido el sexenio en donde más ataques a periodistas se han dado y que el gobierno no ha hecho nada por reducir o detener ese número? Incluso hubo alguno que llegó a decir directamente al presidente que lo estaban amenazando de muerte y el presidente, en vez de ayudarlo, lo ignoró, solamente para que fuera asesinado 2 o 3 semanas después. Pues bien, ahora aquellos que se dicen a favor de las libertades están organizando una campaña en contra de Reina Ramírez para que no la dejen entrar a las mañaneras porque cuestiona demasiado. Creo que todos hemos visto sus participaciones y no ha hecho nada fuera de lo normal más que preguntar qué, cómo, cuándo y dónde. Los ciudadanos de México se pueden unir en los diferentes partidos políticos, pero los partidos políticos obviamente no se quieren unir a los ciudadanos. PRI y PAN están luchando con todo lo que tienen para quedarse sin miembros. El fin de semana pasado, en sus respectivas asambleas, cada partido denunció las presiones externas, o sea, de ciudadanos que son simpatizantes más no militantes, para que hicieran lo que los ciudadanos que estamos fuera de ellos consideramos lo mejor para el país. Pero ellos, los políticos, como buenos políticos egoístas y mensos, decidieron que los malos somos nosotros, los de a pie, como si nosotros les hubiéramos quedado mal a ellos y no al revés. Por eso me resulta interesante la propuesta que trae el Frente Cívico Nacional de crear un nuevo partido político, que por cierto, no es la Marea Rosa. Ellos están proponiendo convertirse en un partido de corte liberal, socialdemócrata, y suena bien porque no hay nadie que represente esa parte de las ideologías en México. Sin embargo, tienen un reto muy grande, que es el de incorporar a los ciudadanos que no se sienten representados ni por Morena, ni el PRI, ni el PAN, y mantenerlos cuando precisamente esos ciudadanos no quieren nada con los políticos tradicionales, con ninguno. Y quienes pretenden dirigir este movimiento son precisamente Acosta Naranjo, Álvarez y Casa, que no precisamente son malas personas, pero que vienen de hacer desaparecer al PRD y pues así no funciona. Cualquier intento de partido debe ser creado y dirigido por ciudadanos célibes en la política, personas que realmente estén preocupadas por la situación que está viviendo el país y que sean, sobre todo, honestos con los ciudadanos, trabajar para lograr lo que se propone y que representen realmente a sus votantes y no los ideales de un lidercillo político que nada tiene que ver con la población mexicana. Si un partido político no se puede crear, deberemos organizarnos para que los ciudadanos podamos lanzar los candidatos independientes necesarios cumpliendo con los candados, procedimientos y tiempos establecidos por el INE y que logremos las candidaturas. De otra manera, estaremos perdidos. Sin embargo,
Los intentos de la oposición no se deben centrar exclusivamente en la creación de un partido político, sino en la educación de los ciudadanos. Los esfuerzos de la oposición deberán estar centrados también en crear organizaciones que eduquen a la población desde la primaria, porque si algo ha decaído en estos 6 años, es precisamente la educación de los ciudadanos. Dichas organizaciones deben estar comprometidas a educar tanto en ciencias como en matemáticas y sembrar la curiosidad entre los niños y jóvenes. Si no lo hacemos, nos quedaremos exactamente como estamos ahorita, que la gente no sabe leer ni interpretar una gráfica como la del crecimiento del Producto Interno Bruto en México y compararla con la de Estados Unidos. Si los mexicanos tuvieran una educación mediocre al menos, pudieran entender la información que publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde nos indica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos ha endeudado más que cualquier otro gobierno en la historia del país. 138 millones de pesos por minuto es lo que hemos pedido prestado, el equivalente a 7 Fobaproas, por lo que podemos decir que las finanzas públicas están quebradas. Los datos son contundentes y estoy seguro de que si los chairos supieran leerlos, no volverían a votar por un partido que les ha mentido a la cara durante 6 años seguidos. Si los mexicanos estuvieran medianamente educados, no creerían el cuento ese de que un canal de noticias de YouTube es responsable por la falta de medicamentos en las clínicas y hospitales. Nuevamente, el discurso del presidente copia el de dictadores latinoamericanos que antes que él quisieron culpar de sus errores a los opositores que no los dejaban hacer las cosas a voluntad y sin restricción alguna. Sin embargo, fue el presidente quien eliminó el sistema de compra de medicinas en 2019 y nunca volvió a crear otro que pudiera hacerlo. Desde entonces ha nombrado a 5 diferentes responsables, pero ninguno ha sido capaz de cumplir con su cometido. Estoy convencido también que si los mexicanos estuvieran educados adecuadamente, ese 52% que el día de hoy no sabe qué es la reforma al Poder Judicial, no habrían votado por este partido, solamente hubieran votado por los apoyos sociales y los aumentos del salario mínimo, y aún así sabrían el daño que le hacen a la economía. Estoy convencido que diputados como Óscar Cantón no podrían salir a mentir diciendo que el pueblo votó por la elección de jueces y magistrados, si la gente supiera identificar a los mentirosos en vez de estarlos alabando. Una ciudadanía educada y preocupada por México no permitiría que un gobierno estuviera en el primer lugar del índice mundial de delincuencia organizada. No dejaría que le mintieran sobre los gasolinazos de este sexenio, que sí se dieron en realidad. No dejaría que le quitaran el derecho a recibir medicinas y atención médica de calidad al eliminar y cancelar varias normas oficiales de salud. Ni permitiría que la Secretaría de Hacienda pagara compensaciones por fidelidad en un trimestre por más de 246 millones de pesos sin explicar debidamente qué carajos son. Queda claro que el gobierno no representa a todos los mexicanos y menos aún trabaja para todos ellos. También queda claro que el PRI y el PAN tienen un dueño que no quiere nada con los ciudadanos, que le pagan sus gastos y sus salarios. Cada partido pertenece de manera extraña a los líderes que poco a poco se han quedado con la capacidad de controlar todo lo que ocurre en él sin necesidad de tener que rendir cuentas a sus agremiados, lo que ha terminado por permitir que los políticos les nieguen a los ciudadanos la representatividad que se merecen. ¿Y qué es lo que realmente debieran hacer si los ciudadanos terminan buscando esa representatividad en otro grupo político formal, PRI, el PAN, lo que sea? Estos partidos van a desaparecer en los años siguientes y veremos el fin de una era en México. Pero nos quedaremos con Morena, que ha demostrado ser peor en todo para México.